Muy buenas, ¿qué tal? En el vídeo de hoy vamos a hablar de leyes, pero no solo de leyes sobre drones, sino de leyes en general. Sí, porque como se dice en todas las leyes, la aplicación de las mismas se entiende sin prejuicio con el cumplimiento de las otras. ¿Y eso qué significa? Pues que, como es obvio, hay que cumplir todas y cada una de las leyes, no solo las de drones. No es que porque estoy volando un dron me puedo meter en casa de alguien, por ejemplo. Y justo de esto vamos a tratar. Vamos a ver otras normas como la ley de protección de datos, el derecho a la intimidad y al honor y la inviolabilidad del domicilio. La verdad es que si hay mucho caos sobre la normativa de drones, sobre estas otras normas hay todavía más. Por eso voy a intentar responder algunas preguntas que he visto por allí en Facebook. Por ejemplo, ¿puedo volar por encima de una vivienda? ¿Puedo grabar un campo de golf? Y si grabo algún vídeo en la playa, ¿lo puedo poner en las redes sociales? Pues vamos a verlo. Empezamos con lo que dice la normativa europea sobre protección de datos. La primera referencia a la protección de datos se encuentra en el artículo 2, donde se habla de definiciones. En el punto 4 se encuentra la definición de zona geográfica de UAS. En él se dice básicamente que las zonas geográficas pueden ser restringidas por motivos de protección de datos, entre otros. La segunda referencia se encuentra en el artículo 12, operaciones de autorización en la categoría específica. En el punto C se dice que será concedida la autorización para la operación en categoría específica si la declaración cumple con la ley de protección de datos, entre otras. La tercera mención está en el artículo 14, registro de los operadores de UAS y de los UAS certificados. Básicamente hay que registrarse como operador cuando hay riesgo para la privacidad y para la protección de datos. Atención, este es el motivo por el cual tienes que registrarte si tienes un dron con cámara, aunque sea de menos de 250 gramos. Esto no obstante, haya por allí alguien que dice que no lo hagas, porque si no lo haces te pueden multar. Y por eso tampoco te quejes con AESA, no te va a servir de nada. En el artículo 15, otra vez, condiciones operacionales aplicables a las zonas geográficas de los UAS. El Estado puede prohibir o restringir las zonas de vuelo por motivos de privacidad, entre otras. En el artículo 18, tareas de la autoridad competente. La autoridad competente es la encargada de mantener el registro de los UAS u operadores cuando las operaciones tienen riesgo para la protección de datos. Mucho cuidado, por allí hay alguien que dice que AESA no tiene nada que ver con la privacidad y la protección de datos. Pues este artículo de la normativa europea demuestra justo lo contrario. ¿Quién es la autoridad competente si no AESA? La siguiente mención a la protección de datos está en el apartado UAS Open 020, operaciones de UAS de la subcategoría A1. En él se dice básicamente que, entre otras materias, el curso de formación y el examen para la categoría A1 incluirán un apartado sobre privacidad y protección de datos. También en el apartado UAS Spec 050, responsabilidades del operador de UAS, se dice básicamente que el operador tiene que garantizar que las operaciones son conformes con la Ley Europea de Protección de Datos. En el apéndice 5, Manual de Operaciones del Escenario Estándar, se dice básicamente que el manual de operaciones del STS tiene que incluir en los procedimientos la comprobación previa de que el vuelo cumple con la privacidad y la protección de datos. Y esto es solo lo que dice la normativa europea. Vamos a ver ahora lo que dice el Real Decreto 2017, que todavía está en vigor. Vamos al capítulo 4, requisitos de la operación, sección primera, requisitos del operador. En el punto F, resumiendo, se dice que el operador tiene que garantizar el cumplimiento de la ley de protección de datos.
Como hemos visto en lo que acabo de leer, la protección de datos es una constante en las dos normativas. Bueno, en el Real Decreto no tanto, solo tiene un artículo, pero ahí está. ¿Y tú qué piensas sobre este tema? Déjame un comentario. Y si no estás suscrito, suscríbete al canal. Gracias. ¿Pero qué es la protección de datos? Bueno, para explicarlo mejor vamos a ver las definiciones de la Unión Europea en el Reglamento 2016/679. La primera definición que nos interesa es la de datos personales. Toda información sobre una persona física identificada o identificable, el interesado. Se considera persona física identificable toda persona cuya identidad pueda determinarse directa o indirectamente, en particular mediante un identificador, como por ejemplo un nombre, un número de identificación, datos de localización, un identificador en línea o uno o varios elementos propios de la identidad física, fisiológica, genética, psíquica, económica, cultural o social de dicha persona. Aquí hay que destacar una cosa. La persona puede ser identificada o identificable y directa o indirectamente. ¿Esto qué significa? Y lo vamos a ver en el detalle en este mismo vídeo. Que si grabo a una persona, aunque luego sea irreconocible en el vídeo o en la foto, si algún otro detalle la hace identificable y no tengo el consentimiento de esta persona, estoy cometiendo un delito. La segunda definición que nos interesa es la de tratamiento. Cualquier operación o conjunto de operaciones realizadas sobre datos personales o conjuntos de datos personales, ya sea por procedimientos automatizados o no, como la recogida, registro, organización, estructuración, conservación, adaptación, etc. ¿Esto qué quiere decir? Pues que estoy haciendo un tratamiento de datos personales cuando capte, modifique, difunda o simplemente consulte los datos de una persona y cualquier tipo de dato. La protección de los datos de carácter personal está prevista en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, en la cual en el artículo 8 se dice: toda persona tiene derecho a la protección de datos de carácter personal que la conciernan. Estos datos se tratan de modo leal para fines concretos y sobre la base de consentimiento de la persona afectada o en virtud de otro fundamento legítimo previsto por ley. Toda persona tiene derecho a acceder a los datos recogidos que la conciernan y a su rectificación. El respeto de estas normas quedará sujeto al control de una autoridad independiente. Ahora vamos a volver a la Ley de Protección de Datos y vamos a ver cómo hay que tratar los datos personales según la ley. En el capítulo 2, artículo 5, principios relativos al tratamiento, se dice que hay que seguir los principios de licitud, lealtad y transparencia, que quiere decir que los datos tienen que ser tratados de manera lícita, leal hacia la persona y con total transparencia. También está el principio de limitación de la finalidad. Esto es algo muy importante también para nosotros que volamos drones. El tratamiento de datos personales tiene que tener una finalidad concreta, legítima y explícita. No se pueden tratar los datos personales por otros fines que no sean los que hemos concretado. ¿En qué afecta a los drones? Si vuelas en recreativo, normalmente el fin del vuelo no es el tratamiento de datos personales, sino el entorno de las personas. Pero si lo fuera, las personas tendrían que saber por qué vas a grabarlas y el tratamiento de datos personales debería estar limitado a ese fin. No puedes hacer otro uso que no sea eso. Por lo que respecta al uso profesional, pues la regla es la misma. Los siguientes principios son la exactitud, pues los datos tienen que ser exactos y, si fuera necesario, actualizados. La limitación del plazo de conservación, se tienen que conservar por el tiempo justo para su tratamiento y no más. Esto también nos afecta a nosotros, porque si vamos por allí y grabamos a una persona, no podemos almacenar la grabación por más tiempo de lo necesario. Por uso personal diría que no pasa nada, pero por uso profesional
tendrías que borrar la grabación una vez hecho el uso concreto por la que estaba prevista. El siguiente principio nos dice que los datos tienen que ser grabados de manera íntegra y confidencial. Quien hace el tratamiento de datos tiene que evitar que haya accesos no autorizados a ellos y que se destruyan o se puedan dañar. El artículo 6 habla de la licitud del tratamiento. Lo que nos interesa aquí es que la persona que vas a grabar tiene que dar su consentimiento, al ser posible, escrito. Esto lo veremos mejor luego con la guía drones y protección de datos. El artículo 7 nos dice cómo tiene que ser este consentimiento. Básicamente, el que trata los datos personales deberá ser capaz de demostrar que el interesado consintió al tratamiento. La solicitud de consentimiento será presentada de forma que se distinga claramente de los demás asuntos en un contrato y el interesado tendrá derecho a retirar su consentimiento en cualquier momento. Ahora vamos a ver cuáles son los derechos de las personas interesadas al tratamiento de los datos personales. El primero es el derecho de supresión o el derecho al olvido. Resumiendo, el interesado tiene derecho a la supresión de los datos personales, con lo cual, si te lo pide, tienes que borrar sus datos. Si has publicado esos datos en un vídeo, por ejemplo, tienes que borrarlos y hacer de todo para eliminar enlaces o eventuales copias de los datos, informando también a las personas que podrían tener esos datos. Ten en cuenta que una vez publicado un vídeo no puedes saber de forma cierta si ha sido borrado del todo o si alguien ha hecho copias. Tendrías no solo que borrar el vídeo, sino que pedir a todo el mundo que borre sus copias de ese mismo vídeo. Y aún así no se puede saber nunca si lo han hecho o no. El siguiente derecho es el de la limitación del tratamiento, que en cualquier momento el interesado puede limitar el tratamiento de datos. También tiene derecho a la portabilidad de datos, o sea que los datos se pueden transferir a otro responsable del tratamiento. Y el derecho de oposición, o sea que el interesado se puede oponer al tratamiento de los datos personales. Porfa, suscríbete al canal. El último documento que os quería enseñar es la Guía Drones y Protección de Datos de AEPD, la Agencia Española de Protección de Datos. Este documento salió en 2019, por lo tanto hace referencia a la Ley de Drones de 2017. Sin embargo, creo que los principios siguen válidos en cuanto la Ley de Protección de Datos no ha cambiado. Vamos a verlo. En la introducción se dice que el uso de drones está aumentando y que esto puede conllevar riesgos para la protección de datos y bla bla bla. También se dice que el derecho a la protección de datos garantiza que cualquier persona pueda decidir sobre su información personal. Los drones pueden suponer o suponen un impacto sobre la protección de datos y una lesión de los derechos y libertades. Según la definición de dato personal, toda información sobre una persona física identificada o identificable, como imágenes, vídeos, sonidos, datos biométricos, geolocalización, telecomunicaciones y todo lo que hace que una persona sea identificada o identificable, están sujetos a la Ley de Protección de Datos. Se distinguen además los datos que identifican directamente a la persona, como una foto o un vídeo, de los que la identifican indirectamente y requieren información adicional o el cruce de otras fuentes para identificarla, como por ejemplo la geolocalización o una matrícula de coche. En los dos casos se aplica la ley. La normativa nacional sobre drones y la europea trabajan en paralelo con la Ley de Protección de Datos, es decir, que hay que cumplirlas todas. De hecho, como hemos visto, las mismas leyes de drones dicen que hay que adoptar las medidas necesarias para la protección de datos personales y de la intimidad de las personas, tanto por uso profesional como por uso aficionado. Desde el punto de vista de la protección de datos, hay tres tipos de operaciones. El primer tipo son las operaciones que no incluyen el tratamiento de datos. Pueden ser con drones con o sin GPS, pero sin cámaras o dispositivos que captan datos personales, o con cámaras si las imágenes son para uso recreativo y doméstico o no permiten la identificación de personas.
Esto quiere decir que nosotros podemos grabar a cualquiera si hacemos uso doméstico o personal de ese vídeo o de esa foto. Cuidado, siempre respetando el derecho a la intimidad y al honor y la inviolabilidad del domicilio. ¿Qué quiere decir? Que simplemente no puedes espiar a la gente. Si está tu vecino o vecina desnudo en el jardín, no lo grabes. Si se comparten en Internet, hay que asegurarse que no hay imágenes o datos de personas, vehículos, viviendas o objetos que puedan llevar a la identificación de alguien. En caso contrario, hay que anonimizarles, difuminarles o pixelarles. Esto vale también si la resolución de la imagen no permite identificar a la persona, pero el lugar, su casa por ejemplo, permite la identificación, o si se graba la matrícula de un coche. El segundo tipo de operaciones son las que tienen riesgo de tratamientos de datos de forma colateral o inadvertida. Son operaciones con otro objetivo o finalidad que en principio no incluyen el tratamiento de datos personales como inspecciones, fotogrametría, agricultura, fotografía y vídeo para cine, publicidad, etc., en las que se puede captar información personal de forma inadvertida o inintencionada, como imágenes de personas, vehículos, viviendas u otros datos personales en segundo plano o mientras se vuela fuera del alcance visual. En estos casos hay que minimizar la presencia de personas u objetos identificables, eligiendo horarios en los que hay menos gente y controlando el acceso, minimizar la captura de imágenes a lo necesario, evitando de grabar el vuelo por completo, por ejemplo, ajustar la resolución de la imagen al mínimo necesario, reducir la granularidad de la geolocalización, anonimizar las imágenes o detener la grabación, evitar el acceso de terceros a los datos o al control del dispositivo. En lugares concurridos, realizar la captura de forma de que las personas no sean identificables, por ejemplo con tomas desde lejos o arriba. En resumen, hay que evitar la captura y el tratamiento de cualquier tipo de datos personales sin consentimiento y el almacenamiento de información innecesaria sobre personas. El tercer tipo de operaciones son las que tienen finalidad directa al tratamiento de datos personales, como por ejemplo la videovigilancia o vigilancia a través de otros sensores. En este caso hay una guía específica sobre instalaciones de videocámaras de seguridad que establece limitaciones específicas, como que la instalación en lugares públicos es exclusiva de las fuerzas de seguridad. Una cosa muy importante que se dice en este párrafo es que si las imágenes se toman por encargo, quien encarga es el responsable del tratamiento de los datos y el piloto debe asegurarse de que haya un contrato que diga que está actuando a nombre del responsable. Este último es el que decide sobre la finalidad de los datos, mientras que el encargado se ocupa del procesamiento según sus pautas. O sea que si tú como piloto trabajas para alguien y hay un contrato por en medio, al final el responsable del tratamiento de los datos personales, el que se lleva la bronca y la multa, es quien te ha hecho el encargo. Si el operador es el responsable, debe determinar la base jurídica apropiada para el tratamiento de los datos. ¿Qué quiere decir? Que tiene que elegir la tecnología adecuada a la finalidad y adoptar medidas de privacidad, evitando la recopilación y el tratamiento de datos no necesarios. La información tiene que ser clara y transparente y hay que informar a quién va a ser grabado por señalizaciones, periódicos, folletos, redes sociales o pósters, donde conste explícitamente el responsable del tratamiento, la finalidad y se especifiquen los derechos sobre el tratamiento de datos. Luego hay que prevenir el tratamiento no autorizado durante la fase de transmisión de los datos. Si pasas el vídeo o cualquier otro tipo de datos personales a otra persona, lo tienes que hacer de forma que otras personas no puedan acceder a ellos. Hay que eliminar o anonimizar los datos innecesarios lo antes posible. O sea que, como hemos visto, si grabas a alguien, aunque sea por casualidad, tienes que borrar ese trozo de vídeo o anonimizarle lo antes posible. Tienes que pixelarle la cara o cualquier otro dato que pueda reconducir a esa persona. Siempre hay que tener en cuenta que esos datos, de una forma o de otra, pueden acabar en manos de otra persona que no se sabe lo que va a hacer con ellos.
Te podrían, por ejemplo, hackear el ordenador y tener acceso a esos datos. Luego hay que incorporar medidas de privacidad en la fase de diseño. O sea que cuando planificas tu vuelo tienes que tener en cuenta la privacidad y los datos personales de manera que puedas minimizar los riesgos. Y lo último, hacer que los drones y los operadores sean visibles e identificables. Lo último de esta guía también es interesante. Son los pasos a seguir antes de manejar un dron. El primer paso es comprobar si se puede volar en la zona o si se necesita del permiso de la autoridad aeronáutica. Segundo punto, llevar a cabo una evaluación de los riesgos para los datos personales y una evaluación de impacto. No es obligatoria, pero se considera buena práctica. Y consultar la autoridad de control sobre protección de datos si necesario. Punto 3. En el caso de posibles riesgos para los datos personales, hay que hacer un análisis de riesgos para paliar dichos riesgos y sus consecuencias. Para ello se puede consultar la guía de análisis de riesgos de la Agencia Española de Protección de Datos. Punto 4. Evitar de publicar en Internet de forma que puedan ser accesibles a un número indeterminado de personas imágenes de uso personal donde se puedan identificar a las personas o cuando muestren espacios privados como viviendas, jardines, terrazas, etc. En definitiva, hay que respetar los espacios privados de las personas. ¿Puedes sobrevolarlos? Pues puedes, pero no grabar. Hay que tener en cuenta que también en el caso de uso personal o doméstico hay que respetar el derecho al honor, a la intimidad y a la imagen. Punto 5. Evaluar los objetivos de la operación garantizando la seguridad y el cumplimiento de la normativa. Como hemos visto, el tratamiento de los datos personales tiene que tener una finalidad específica y no se pueden usar para otros fines. Por este motivo, en el planificar tu misión tienes que tener en cuenta la finalidad y perseguir solo esa finalidad. Como lo hemos citado, también vamos a ver qué es el derecho a la intimidad y al honor. Según la Constitución española, se garantiza el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen. El domicilio es inviolable. Ninguna entrada o registro podrá hacerse en él sin consentimiento del titular o resolución judicial, salvo en caso de flagrante delito. Se garantiza el secreto de las comunicaciones y, en especial, de las postales, telegráficas y telefónicas, salvo resolución judicial. La ley limitará el uso de la informática para garantizar el honor y la intimidad personal y familiar de los ciudadanos y el pleno ejercicio de sus derechos. Según la Ley Orgánica 1/1982 del 5 de mayo, el derecho fundamental al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, garantizado en el artículo 18 de la Constitución, será protegido civilmente frente a todo género de intromisiones ilegítimas de acuerdo con lo establecido en la presente Ley Orgánica. Tendrán la consideración de intromisiones ilegítimas en el ámbito de protección delimitado por el artículo 2 de esta ley, resumiendo, grabar o reproducir la vida íntima de las personas, la divulgación de hechos relativos a la vida privada de una persona o familia que afecten a su reputación y buen nombre, la captación, reproducción o publicación por fotografía, filme o cualquier otro procedimiento de la imagen de una persona en lugares o momentos de su vida privada o fuera de ellos. Os lo he dicho, nada de espiar. La guía sobre drones y protección de datos además hace unos ejemplos bastante útiles. Os dejo un enlace en la descripción para que podáis leerlos. Ahora, como os he dicho, vamos a ver los casos particulares. El primero, ¿puedo volar en una playa? En principio, si la zona está libre de restricciones en aire, puedes volar y grabar en una playa, siempre respetando las distancias y las recomendaciones de la normativa europea. Con respecto a la protección de datos, depende mucho del uso que vayas a hacer de las fotos o de los vídeos que grabas. Si es por uso personal y no vas a publicar nada, no pasa casi nada. Aunque los presentes te pueden decir que no les grabes y básicamente tienes
tienes que hacer lo que dicen porque te están denegando el tratamiento de sus datos personales. Lo mejor es que grabes cuando no hay muchas personas, pronto por la mañana por ejemplo, que te quedes a una altura o una distancia tal que las personas no sean reconocibles o que bajes la resolución de la cámara. Si vas a publicar el vídeo o las fotos, aparte de las recomendaciones anteriores, hay que anonimizar o pixelar las caras de las personas y todos los datos que las hagan reconocibles. Si es por uso profesional, la cosa se complica. Tienes que hacer un estudio sobre riesgos de protección de datos, determinar la finalidad de la grabación y evitar grabar cualquier dato que no sirva para esa finalidad. Además, en situ tienes que ser reconocible, evitar lo más posible el acceso a personas ajenas a la grabación o avisar a las personas que se encuentren allí de que vas a grabar, del uso que vas a hacer de la grabación, de sus derechos y de cómo pueden contactarte. Al ser posible, lo mejor sería obtener un permiso escrito para el tratamiento de los datos personales. Si has grabado a alguien que no tiene nada que ver con la finalidad de la grabación, tienes que anonimizarle o eliminarlo de la escena. Además, si alguien se reconoce en la grabación y te pide borrar sus datos, tienes que hacerlo e intentar borrar cada rastro del mismo en las redes o en cualquier otro medio. En todo caso, hay que respetar el derecho al honor de cada persona, que en este caso particular es algo delicado. Estás en un lugar público, pero hay que tener en cuenta que a muchos no les gusta que les grabes en bañador, en bikini, incluso en topless o desnudos. Hay que usar el sentido común y respetar a todo el mundo, siempre. Pasamos ahora al segundo ejemplo. ¿Puedo volar por encima de un campo de golf o de cualquier otra propiedad privada? Bueno, en principio, si en aire te lo permite y respetas toda la normativa, sí que se puede. Recordad que el terreno es privado, pero el aire no lo es y no te pueden impedir de sobrevolar algo. Pero este también es un asunto delicado. Un campo de golf, por ejemplo, podría ser considerado como un jardín privado o como un sitio donde las personas buscan privacidad. En este caso, mejor pedir el permiso al dueño del campo, aunque él tendría que pedir permiso a los clientes para ser grabados. Y la cosa se complica. De todos modos, no te puede impedir que vueles y de querer hacerlo, hazlo a una distancia, a una altura o con una resolución tal que las personas no sean reconocibles. Y que el campo de golf esté en un contexto más amplio y no sea el sujeto de la grabación. Y en cualquier caso, respeto por los demás siempre. Abajo en la descripción podréis encontrar un documento con toda la normativa. Espero que todo esto os haya quedado claro y os haya sido útil. En este caso, por favor, dale al me gusta y deja un comentario. Si tienes alguna duda, también la puedes dejar en los comentarios y estaré encantado de responderte. Y sobre todo, suscríbete al canal para no perderte los siguientes vídeos. Hasta luego.